una serie de protestas que esta mañana se originaron al filo de las 4:30 de la madrugada en diferentes carreteras de nuestro país, carretera Popa, también en el sector de la Troncal del Norte, Boulevard del Ejército, carretera a Los Chorros. Varios grupos de sindicalistas han cerrado las principales calles de acceso a la capital, y esto es para exigir la captura inmediata del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a quien acusan de diversos actos de corrupción y malversación de fondos de la comuna capitalina, el impago de retenciones laborales y también de impulsar proyectos de privatización de servicios municipales. La concentración de sindicalistas inició, como lo decíamos, al filo de las 4:30 de la mañana en diferentes puntos del país. El secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM, Adolfo Ramos, asegura que el impago de las retenciones laborales por parte de la administración municipal de Ernesto Mason, que está por concluir, asciende a casi 8 millones de dólares y que aún no ven acciones concretas por parte de las autoridades contra el edil capitalino. Este cierre, que inició al filo de las 4:30 de la madrugada, continúa en varias arterias cuando ya son las 6 de la mañana con 41 minutos. Quiero comentar algunas de las calles. Ahí tenemos, ese es el Boulevard del Ejército. Muchos se vieron obligados a caminar y el representante de ASTRAM insistía que no han recibido un avance de la investigación y una serie de denuncias que ellos han realizado a la Fiscalía General de la República en los últimos meses. Muchas retenciones que no han sido trasladadas a donde corresponde, así que se va a topar con estos cierres de calle también en la Troncal del Norte, lo decía, El Paso en el sector de La Gloria en Mexicanos y algunas otras calles. Estaremos pendientes de brindarles más señales en vivo, como lo ha hecho Noticiero El Salvador, sobre lo que está ocurriendo en diferentes puntos. Una serie de señalamientos que los hemos visto a lo largo de muchos meses. Hemos tenido al representante de ASTRAM en más de una oportunidad en nuestro programa haciendo duros señalamientos a la alcaldía de San Salvador para hablar respecto al tema y para darnos otras noticias sobre una deuda histórica que han saldado ayer para la clase trabajadora. Tengo el gusto de recibir esta mañana a Rolando Castro, es ministro de Trabajo y Previsión Social, a quien le damos una cordial bienvenida. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, siempre un privilegio compartir con ustedes este set y a su total disposición para todas las preguntas, Marisol. Gracias, ministro. Ministro, la clase trabajadora se expresa en este miércoles 28 de abril, a pocos días de que concluya la administración de la alcaldía de San Salvador y de todas las alcaldías. Protestan, exigen, elevan su voz, hacen el llamado y exigen que las autoridades presten atención a sus denuncias. Sí. Bueno, en primer lugar, es lamentable una acción de esta proporción, de estos niveles, porque en alguna medida siempre hay daños colaterales y los daños colaterales fundamentalmente son con los ciudadanos. Pero esto que hemos visto hace un momento en la introducción del programa es el reflejo de tener instituciones inoperantes que no actúan de forma contundente. Esto, más que ser una responsabilidad de dirigentes sindicales, es una responsabilidad de instituciones como la Fiscalía General de la República. Hay daños ya bien irreversibles a los trabajadores. Son cerca de 8 millones de dólares lo que Mason se apropió de forma ilegal, no pagó proveedores, que eso es aparte, no pagó la disposición final de los desechos sólidos, que eso es una tasa, que el concepto de tasa, Marisol, dice, yo ciudadano pago a cambio de la prestación de un servicio. Se tomó dinero de todo tipo para su campaña, hay una malversación, hay robo literalmente del dinero del erario público municipal, debidamente comprobado. Todo esto está presentado en sede fiscal. Mientras la situación es sumamente complicada para los trabajadores que hoy están en el sistema DICOM, que no pueden hacer uso de ningún crédito de la banca de este país, trabajadores que tienen un interés moratorio sumamente gigante, trabajadores que cobran $360 de su salario y que tienen moras hasta de $1.500 en este momento, producto de que Mason no ha pagado las cuotas de ellos. Hay un interés moratorio, que ese interés moratorio lo tienen que pagar los trabajadores. Pero aún lo más difícil
hay muchos trabajadores que han llegado a sus casas, que su vivienda les están poniendo ya fecha límite, 15, 20 días, para desocupar sus casas porque no han pagado el lugar donde viven sus hijos, su familia. Esos son daños ya totalmente irreversibles a la clase trabajadora. Esta es una expresión ya de desesperación de muchos trabajadores, que es difícil cuando tú has cotizado, has pagado 15, 16, 17 años, te faltan 11 años, 13 años para terminar de pagar tu casita, que es el único patrimonio que heredas a tu familia, a tus hijos, y resulta de que estás a punto de perderla, no porque tú no has pagado, porque le descontaron la cuota a los trabajadores, sino porque el alcalde se apropió del dinero de los trabajadores y no lo envió a las instituciones correspondientes. Mientras la situación es sumamente desesperante para los trabajadores, tenemos una fiscalía que cada día le pone pausa a esto y que sale con algunas acciones que yo no las deslegitimo, pero ir a buscar a un alcalde de un municipio por A o B razón ilícito que ha habido, es un poco como quererlo celebrar con un gran triunfo, mientras se esconde y se encubre a Neto Mason en la alcaldía de San Salvador. Las denuncias de Astram van elevando su tono. En primer lugar, era que pagaran las deudas, luego que se investigara al alcalde Ernesto Mason, pero hoy están exigiendo una captura del alcalde Ernesto Mason por una serie también de señalamientos que se ha tenido en otros casos. ¿Se ha logrado fundamentar la denuncia? ¿Hay pruebas en la Fiscalía General de la República como para que tomen acciones en contra del alcalde? Aparte de las denuncias presentadas por los trabajadores de forma directa en sede fiscal, que ya les tomaron declaraciones, que ya presentaron sus estados de cuenta, que ya se mandó a impresión cuánto es lo que se le debe de la alcaldía de San Salvador a los trabajadores. Aparte de eso, llegaron al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo hizo una inspección. Esa inspección se llevó a cabo y se verificó y se comprobó eso. En mi calidad de ministro, he interpuesto con todo un departamento jurídico que tengo bien sustentado, es más, hasta la tipificación de los delitos, malversación de fondos, actos arbitrarios, apropiación indebida de las cuotas de los trabajadores, o sea, hasta la tipificación de los delitos, solo para que Fiscalía verifique la información, que tiene todo el derecho de hacerlo, y en el marco de esa verificación proceder de forma inmediata. Lo que pasa es que acá hay un encubrimiento con Mason, y es por lo siguiente. Mason, Marisol, tú sabes que él está procesado con medidas sustitutivas por el tema de la negociación y de entrega de dinero a grupos de pandillas. Entonces Mason goza ahorita de unas medidas cautelares alternas a la detención. En el momento de que se judicialice otro caso contra Mason, es automático que un ser humano en este país, según el Código Penal, no puede gozar de dos medidas alternas a la detención. Por eso es que hay un encubrimiento claro y contundente de la Fiscalía General de la República de no abrir expediente con Mason, porque ellos están plenamente convencidos que en el momento que judicialicen un caso contra Mason, es obligatoriedad legal de detenerlo. No puede una persona tener dos medidas alternas a la detención. Ese es todo el encubrimiento. Yo no estoy diciendo que el fiscal general de la República lo encubre, pero yo sí estoy diciendo de que en la fiscalía hay estructuras montadas todavía de Douglas Meléndez y de otros exfiscales que en alguna medida fueron personas serviles del poder económico de este país y de los grupos fácticos de este país. Yo puedo decir con contundencia, Douglas Meléndez trabajó para Fito Salume, puedo decir de forma contundente, hay muchos empresarios que financiaron a exfiscales. Y no estoy diciendo, y lo dejo bien claro, que esto es una decisión del fiscal general de la República. Estoy diciendo que hay un entramado, una estructura que protege dentro de la Fiscalía General de la República a Neto Mason. Hemos presentado las pruebas, Marisol, hemos presentado las pruebas. Hace 2 días yo dije, bueno, como acá hay 2 tipos de condena. La condena eminentemente legal y la condena mediática. Pues yo dije, voy a destapar parte de la corrupción de la alcaldía y te lo compruebo. Y te lo compruebo acá Trae documentos en tu para programa mostrar. prestigioso. Sí. Muchas gracias. Lo comprobamos de la siguiente manera. Vamos a pedirle a la cámara 3 que esté listo, que lo que desea mostrar. Hay un grupo que acá está, Empresa Chaday, conformada
por personas incluso, Quique Larrazábal, director del Distrito 5, de la misma gente de Mason. Esta gente construyó empresas. Gustavo Moreno, Alexander Suriano y Carlos Monte. Fue la estructura que ha utilizado Mason de corrupción. Esta estructura creó empresas y a estas empresas les entregó proyectos. Acá pruebo cómo el 31 de julio la alcaldía le emite un cheque de $16,433 a Grupo Chaday. Posteriormente, el 31 de julio de 2018, le entrega otro cheque por $2,825 a Grupo Chaday. Esto dice que es en concepto de camisetas, logos y todo esto que estaban haciendo en la alcaldía de San Salvador. Esta misma empresa, Grupo Chaday, hace una transferencia de tipo financiero y le devuelve parte del dinero a Juan Carlos Monte. Acá están las transferencias emitidas. ¿Cómo utilizaban las empresas que ellos mismos crearon, cómo prestaban un servicio que nunca lo daban, porque los trabajadores nos han dicho que eso nunca se llevó a cabo? Y acá están todas las transferencias que hizo Grupo Chaday a Juan Carlos Monte. Juan Carlos Monte es un gerente que gana $2,600 en la alcaldía de San Salvador. Llevando este orden, crean otra empresa. Y esta empresa se llama Osmar. Esto fue más grave todavía, porque ahí fue parte de las comisiones que entregaron. Esta empresa Osmar le dan un contrato en la alcaldía y resulta que le hacen una erogación de $20,832. ¿En concepto? De diferentes eventos de fiestas agostinas. Resulta que hablamos con el comité de fiestas agostinas, nunca existió esto, nunca existió. Y le pagaron $20,832. Pero miren qué interesante esto. Resulta que Juan Carlos Montes se entera que ya había una investigación de los mismos trabajadores de la alcaldía por el dinero que recibía. Juan Carlos Montes le ordena a esta empresa que ya no emita cheques a nombre de él, sino que emita cheques a nombre de los trabajadores subalternos que él tiene. Y es así como sale este cheque de $9,800 a nombre de Juan Ignacio Villanueva. Cheques emitidos de la empresa Osmar a los trabajadores, a los subalternos. Y acá está el otro. Subalternos empleados de la alcaldía de San Salvador, cercanos a... Son subalternos de Juan Carlos Monte. Y acá está el otro cheque emitido de otros $9,000. En total, de los $20 mil que se le entregó a Osmar, la empresa Osmar regresa $18,000. ¿Sabes qué fue lo único que no regresó, Marisol? Las retenciones que por impuesto les toca pagar. Lavado de dinero de forma directa. Juan Carlos Montes pide a estos mismos trabajadores que vaya y le hagan un trámite, y acá traigo la compraventa del vehículo Mitsubishi año 2014. 2014, esto lo compró en el 2019, o sea, tenía 5 años. Y este vehículo es comprado en $3,500. Un vehículo año 2014 que acá están todas las características. El mismo Juan Carlos Montes compra un vehículo Mazda año 2015, valorado en $15,000 después de estas transacciones financieras que se hicieron. Juan Carlos Montes, en ese mismo momento, da un anticipo de compra de un vehículo Jeep Cherokee año 2015 por $5,150. Juan Carlos Montes compra una lancha deportiva en ese mismo momento, y Juan Carlos Montes se da el lujo de comprar un terreno carísimo en Nuevo Cuscatlán. Pero aparte de eso,
de la alcaldía de San Salvador toma la decisión de armar el presupuesto para construir el terreno que ha comprado en Nuevo Cuscatlán. Y solo, acá está, y solo el presupuesto para construcción de casa está valorado en $107,492. Solo la construcción. Eso es aparte del terreno comprado en Nuevo Cuscatlán. Una persona con $2,700. Entonces, al final, toda esta información, todita esta información está demostrada en sede fiscal. Todo. Pero a raíz de que la Fiscalía no hace caso y tiene una estructura a la cual yo denuncio en este momento que protege a Neto Mason y a toda estructura de corrupción, he tomado la decisión de hacer públicas todas las denuncias. Es más, tenemos mucho más información. Esto nada más es la punta del iceberg y es solo uno. Vamos a desglosar uno por uno de toda esa estructura de corrupción que Mason tiene y que cómo se han apropiado del erario público, producto de no pagar proveedores y producto de no pagar a los trabajadores. Esto ya debió haber actuado la Fiscalía General de la República, porque esto, Marisol, no tiene 3 días de haberse denunciado. Esto no tiene 5 días, no tiene un mes. Si las retenciones de las cuotas de los trabajadores han sido denunciadas desde hace 1 año, Mason tiene 2 años de no pagar las retenciones legales de los trabajadores. Mason tiene 2 años de no pagar proveedores. Mason tiene 2 años de no pagar la disposición de los desechos sólidos. Pero Mason logra hoy por hoy, él y su estructura, de la tutela y protección de una estructura de la Fiscalía General de la República que lo protege. Y dejo bien claro, no estoy hablando del señor fiscal general de la República. Estoy hablando de una estructura de fiscales que tiene contacto porque el operador de Mason, el intelectual de todo esto, se llama Gustavo Moreno. Y Gustavo Moreno se ha jactado de que tiene toda la incidencia en la Fiscalía General de la República y también se ha jactado que tiene algunos jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que esa es la garantía por la cual Mason no se procesa. Yo voy a denunciar quiénes son esos fiscales que Gustavo Moreno ha dicho que tiene como garantía ahí en la Fiscalía General de la República y voy a denunciar los jueces y magistrados que también Gustavo Moreno ha definido de que los tiene. Es más, estoy pensando, Marisol, que si no hay una investigación de parte de la Fiscalía, en mi calidad de ministro, presentaré a la nueva Asamblea Legislativa una solicitud de conformación de una comisión especial para investigar esto. Vamos a ir con Víctor Hernández. Se encuentra en el Boulevard del Ejército, donde los trabajadores de Astram están con una protesta. Víctor, adelante, danos detalles, por favor. Te encuentras en el Boulevard del Ejército. Así es, Marisol, estamos acá en el Boulevard del Ejército, donde ya se está por habilitar el tramo que estaba completamente cerrado, que es el tramo de ida desde San Salvador hacia Soyapango. Ya está siendo habilitado. Ahí estamos viendo que los sindicalistas de Astram han decidido, luego de hablar con las autoridades policiales, y han decidido habilitar el tráfico debido a la situación que se ha complicado en ambos sentidos, producto de esta protesta que están realizando desde tempranas horas, desde eso de las 4 de la mañana con 30 minutos aproximadamente. Desde ese momento estaba cerrado no solo este punto, sino también otros accesos a San Salvador, y en este preciso instante el secretario general de Astram ha hablado con las autoridades policiales y ha dicho que van a habilitar el tramo que es yendo de San Salvador hacia Soyapango. El tramo de Soyapango hacia San Salvador ya estaba habilitado hace algunos minutos atrás. Esto va también a facilitar la circulación de todos los automovilistas y motociclistas y personas que también se habían quedado afectadas y varadas acá en esta zona del Boulevard del Ejército, producto a esta protesta que estaban exigiendo la detención del alcalde Ernesto Mason, producto de una serie de delitos. Incluso uno de ellos es la negociación contra pandillas, o con pandillas mejor dicho, así como también ellos manifiestan que el alcalde Ernesto Mason habría estado vinculado al asesinato de uno de los miembros de este sindicato. Esta es parte de las exigencias que ellos tienen y por eso era el motivo de este bloqueo, sobre todo acá en este principal acceso a San Salvador, que es de la zona oriental hacia la zona de la capital, que se había visto afectado desde hace varias horas.
debido a esta protesta. También hay algunos camiones de recolección de desechos sólidos que van a ser movidos, que habían formado parte de esta protesta, y ya en los próximos minutos van a ser movidos también para que la circulación comience a darse de forma paulatina en esta zona del Boulevard del Ejército. Hay un remanente bastante extenso de automóviles debido a la protesta que había desde tempranas horas, pero vamos a ver en las imágenes que poco a poco esta situación se va a ir restableciendo. Esta es la información que nosotros tenemos, Marisol. Víctor, vemos a una cantidad de empleados de la Alcaldía de San Salvador y tú mencionabas que lo que exigen es la captura del alcalde Ernesto Mason, pero hay muchos temas que han venido denunciando en los últimos meses, como es la retención de cuotas. Muchos de estos empleados aseguran que están a punto de perder sus viviendas. Explícanos más al respecto, ¿qué otras irregularidades están denunciando? Sí, Marisol, precisamente estamos con el secretario general de Astram para que nos hable un poco más sobre las irregularidades que ustedes están denunciando, porque no solo es la retención de cuotas laborales, sino que es otro tipo también de acciones que están denunciando que ha cometido el alcalde de San Salvador. Sí, además de lo que ya se conoce en el contexto público, que ya rondan 8 millones que debe por el impago de las retenciones, este día también decirle al señor fiscal Raúl Melara, y no se lo estamos pidiendo, le estamos exigiendo que gire orden de captura inmediatamente con Ernesto Mason. Nosotros lo hemos denunciado y pusimos sobre aviso que el señor alcalde quiere evadir la justicia. ¿Cómo es posible que un delincuente que tiene un proceso abreviado, que está yendo a firmar, es más, hace poco ha sido emplazado por el juzgado octavo de instrucción por lo que tiene que ver con el impago de retenciones, o sea que ya tiene otro proceso. Por uno de los dos casos, si es enjuiciado y procesado por el juzgado octavo de instrucción, tiene que ir preso. Entonces nosotros hemos puesto sobre aviso a las autoridades de que el señor alcalde quiere evadir la justicia. ¿Cómo es posible de que un ciudadano común y corriente que se convierte ya después a 3 días de ser funcionario ande viajando campantemente con la venia de la justicia de este país? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? El alcalde tiene que pagar los crímenes que ha decidido, por decirlo así, en contra de los trabajadores municipales, en contra de los contribuyentes, de los capitalinos, por la malversación del dinero de los contribuyentes, de los trabajadores. También tiene un tema pendiente que tiene que ver con el asesinato de nuestro compañero dirigente Weder Arturo Meléndez. Como lo hemos dicho y lo repetimos, según las investigaciones, hay altos indicios de que él, Juan Carlos Montes, el chino Suriano, tienen que ver con la autoría intelectual del asesinato de nuestro compañero. Entonces, si el señor fiscal sigue participando o siendo copartícipe, también puede ser procesado y demandado por omisión en el cargo e incumplimiento de deberes. También lo puede abrazar la justicia. Entonces, no está exento de que también pueda ser procesado, igual que el exfiscal Raúl Martínez. Gracias, el señor Adolfo Ramos, es el secretario general de Astram. Son las palabras que expresaba las diferentes denuncias que hacen en contra del alcalde Ernesto Mason, que ya le faltan pocos días para salir de la alcaldía municipal de San Salvador. Marisol. Gracias, Víctor. Ministro, muy claras las denuncias, muy fuertes las denuncias que hacen por parte de Astram. Creo que todos recordamos la cantidad de protestas que realizaron cuando llegaban hasta la Fiscalía General de la República en el sector de Santa Elena. Y ellos han insistido, he tenido el gusto de tenerlo en mi estudio, al representante de Astram, que no son escuchados, que la clase trabajadora no está siendo escuchada. Sí, el mismo presidente lo dijo en una oportunidad. Dijo que en El Salvador hay ciudadanos de 2 categorías. De repente hay una persona que cometió un error, un delito de nivel bajo, pero es una persona sumamente humilde, y el peso de la justicia llega a la fiscalía de forma inmediata y bota puertas y captura a esta persona y lo lleva sin ningún tipo de clemencia ni un trato semidigno, lo lleva y lo pone a disposición de los jueces y lo deja detenido. Pero otra cosa es la siguiente categoría, que es la categoría un poco clasista de la gente de saco y corbata, como el caso de Mason. Mason tiene, es que Marisol, es que es tan palpable
tanto incumplimiento, tanta vulneración que ha hecho al Estado de Derecho, tantas irregularidades, tantas ilegalidades. Si lo que acabo de presentar hace un momento son emisiones de cheques, bueno, pero el dirigente sindical decía una cosa, decía, hay presunción de que la autoría intelectual del asesinato del líder sindical proviene de la alcaldía. Nosotros levantamos un expediente por mandato de OIT y porque así es la competencia que tiene el Ministerio de Trabajo. Hicimos investigaciones y en las investigaciones sale que hubo una reunión dirigida, más bien fue mandatada por Mason, donde Juan Carlos Montes se reúne con un criminal de una pandilla que es conocido como un corredor del más alto nivel de una pandilla, donde prácticamente le entregan el pago por el encargo asignado. Y mencionan el caso de Weder Meléndez. Pero no solamente eso, sino que además dice de que en ese momento se sienten satisfechos con el trabajo hecho y que le asignan la compensación y además le dicen de que le dan otro encargo y el encargo es de asesinar a 2 concejales más de la alcaldía de San Salvador. Estamos hablando que Neto Mason, Juan Carlos Montes, Alexander Suriano y Gustavo Moreno, estamos hablando que son delincuentes y que hoy por hoy, según el perfil de la investigación, son los actores intelectuales del asesinato del dirigente sindical. Todo eso, Marisol, que te estoy diciendo, está debidamente documentado en un expediente. Ese expediente ya lo pasé a la Fiscalía, ya lo hice del conocimiento de la Fiscalía. Es más, hay pruebas de llamadas telefónicas que le hicieron a familiares del dirigente asesinado para amenazarlo, de la misma alcaldía, Y hay pruebas, hay hechos probatorios de esto. Y se le dijo a la Fiscalía, tome, aquí tiene esto, actúe. Y hasta este momento no ha actuado. Estamos hablando de que Mason y esta estructura, hay 1000 razones por las cuales ya debió haber estado detenido, capturado, en la cárcel. Pero, repito, la única señal que nosotros tenemos de Fiscalía es que hay una red de fiscales protegiendo y que Gustavo Moreno lo ha dicho, que tiene contactos dentro de la Fiscalía, que les avisaron incluso cuando los iban a procesar en el tema de pandilla. Y que además de eso, Gustavo Moreno dice, no solamente tengo para proteger a Mason en la Fiscalía, sino que también tengo jueces y magistrados, que ya dio los nombres incluso de jueces y magistrados, y que en una conferencia de prensa yo lo voy a hacer público. Acá hay que procesar, acá este tema de impunidad se terminó, acá tiene vigencia lo que en aquel momento Monseñor Romero dijo, la justicia en El Salvador es como la serpiente que solo muerde al de pie descalzo. Esto no puede ser. El más alto nivel de un funcionario y el más alto nivel empresarial que sea, pero si incurre y violenta la ley, debe de caer el peso de la ley. De esa forma se construye algo fuerte. Los sindicalistas dicen estar cansados de que no se escuche su voz en la sede fiscal y es como ahora elevan su llamado hacia las calles en protesta y exigen ser escuchados. Una serie de delitos, entre estos la retención de cuotas, que ya lo han denunciado por varios meses. Esta mañana está con nosotros, ya lo anunciábamos, ya hemos conversado con él, con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y quiero que hablemos, ministro, de que ayer fue oficializado el lanzamiento del Instituto de Formación Sindical y de esta manera, sin duda, saldando una deuda histórica hacia la clase trabajadora. Sí, el movimiento sindical yo creo que en El Salvador tiene varias aristas. Una es que hay un estigma sobre el movimiento sindical y además de eso hay muchos compañeros, dirigentes sindicales que en alguna medida han puesto en entredicho el concepto del movimiento sindical. Entonces hoy lo que estamos haciendo es viendo cómo trabajamos en los rescates de los valores, de los principios, de la convicción de cada uno de los dirigentes y líderes sindicales y dotarle de las herramientas básicas del conocimiento a nivel técnico, a nivel científico, a tal grado de que estamos haciendo un convenio con universidades nacionales y con universidades extranjeras incluso, a fin de garantizar una profesionalización del movimiento sindical. El movimiento sindical, si bien es cierto, tiene derecho a la protesta, pero también es cierto que el movimiento sindical debe de convertir de la protesta a la propuesta.
lo que se debe hacer es estructurar en materia económica, social y política la construcción de políticas públicas donde ellos deben de participar. Y se necesita dotar de todas estas herramientas básicas a nuestros dirigentes sindicales. A tal grado que yo estoy sumamente contento con las universidades de este país porque ya se trabajó la currícula, ya se trabajó en un equipo multidisciplinario entre universidades, el Ministerio de Trabajo y el acompañamiento del Ministerio de Educación. Las universidades van a desarrollar su trabajo técnico y académico a fin de garantizar la profesionalización del movimiento sindical y vamos a gozar de la certificación del Ministerio de Educación de esta currícula y lanzar que los dirigentes sindicales ya pasen, como repito, de la protesta a la propuesta y sean reconocidos nacional e internacionalmente y distinguidos como personas profesionales. Yo creo que la labor del dirigente sindical y el principio elemental de un dirigente sindical es el principio de solidaridad, de sentir el dolor ajeno y de luchar genuinamente por los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de dotar del conocimiento. El instituto ya fue creado y fue prácticamente lanzado el día de ayer. Vamos a trabajar ya en el primer módulo que consiste en parte de detectar la historia del movimiento sindical, la fragmentación y cómo está herido el movimiento sindical. Y esto es producto de que incluso han sido muy dependientes de los partidos políticos. Ayer decía en mi discurso que nosotros no aspiramos a un sindicalismo genuflexo al gobierno. Nosotros necesitamos un sindicalismo que defienda genuinamente los derechos de los trabajadores, pero que también tenga una capacidad de propuesta en la creación y construcción de políticas públicas. Hoy tienen un gobierno en el Ejecutivo que los escucha, que los atiende, que los respalda y que los apoya. Van a tener en la Asamblea Legislativa, donde se construyen la legislación, también diputados que van a ser escuchados el movimiento sindical. Una de las cosas que hay que romper de inmediato es ese código de trabajo. Eso no sirve. Es un código de trabajo que hoy por hoy no garantiza el tutelaje de los derechos auténticos de los trabajadores. Tenemos que cambiar la LOF. En este país le resulta más fácil a un empresario vulnerar el derecho. Te pongo un ejemplo, Marisol. Si en una indemnización toca que entregar $3,000, el empresario decide, hay empresarios acá que deciden, mire, confórmese con el 30% si lo quiere. Y si no lo quiere, nos vamos a los tribunales. Y en los tribunales el trabajador necesita 4 años de estar pagando abogados para culminar su proceso que llegue hasta la sala. Si un trabajador queda sin empleo, lo primero que hace es comúnmente, como se dice, irse a rebuscar para garantizar la comida de sus hijos. No va a estar teniendo dinero para pagar un bufete de abogados que lo esté defendiendo. Entonces, acá, es más, la presunción de inocencia en materia laboral no existe. Destituyen, despiden al trabajador sin causa justificada. Y en los tribunales hay que irse a pelear eso. Ese código de trabajo prácticamente está desactualizado. La LOF en Estados Unidos y en Europa, un empresario decide mejor respetar el derecho de los trabajadores porque una sanción es tan grave que es más fácil cumplir con los derechos elementales del trabajador o trabajadora. En El Salvador, 57.14 la multa más grande que tenemos en la LOF. Entonces, si un empleador vulnera un derecho valorado tangiblemente, financieramente, en $3.500, en $5.000, le sale más fácil pagar la multa que el Ministerio de Trabajo le va a imponer por 57.14 porque se queda con el resto del dinero. En Estados Unidos y en Europa es todo lo contrario. Allá una multa es 50 veces más caro que el mismo acto de incumplimiento de ley. Fuera de eso, que en Estados Unidos es muy vinculante también y en Europa el tema laboral con las acciones penales. El caso que acabamos de decir, si en Estados Unidos se apropiara, si en Europa se apropiara del dinero de los trabajadores, hace tiempo estuviera capturado cualquier funcionario público. En El Salvador es todo lo contrario. Entonces lo que debemos de hacer es construir la herramienta básica del sistema contractual entre la relación del trabajador y el patrono a fin de garantizar en materia jurídica que se garanticen los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos trabajando ya en la creación del instituto. Un instituto que va a emitir su reconocimiento a través de diploma, de título y lograr y aspirar un día a la profesionalización del movimiento sindical. Ese es uno de los legados que debemos de dejar en el gobierno del presidente Bukele.
Las autoridades contemplan, ustedes contemplan que la formación sea en materias públicas, en políticas públicas, derechos humanos y labores, principios de la economía, estrategia comunicacional, entre otros. Sí. Muy completa la currícula. Sí, es muy completa. La aspiración nuestra, y probablemente vamos a estar detrás de las cámaras, probablemente vamos a estar en nuestra casa ya que ya no seamos funcionarios, es la aspiración ver a un dirigente sindical discutiendo con un economista o debatiendo con un economista acá en un set como esto, hablando de economía, hablando de política, de economía política, hablando, pero con verdadero sustento y argumento eminentemente técnico, porque de repente un político cuando es de oposición y no está en el gobierno dice que ya el endeudamiento en El Salvador, ya el PIB está asfixiado. Pero resulta que ese político 2 años después se convierte en gobierno y dice que las finanzas están bonancibles para seguir endeudando el país. No hay un debate técnico, no hay un debate certero. Al final, cuando un dirigente sindical conoce de economía, pues tiene que venir a corregir a cualquier político acá en un set de esto y decir, lo siento, pero la economía está de esta y de esta manera. La deuda está de esta y de esta manera. Y estos son los márgenes que tenemos de endeudamiento del país, etcétera. Una persona que se siente en un set como esto, hablar del derecho legal de los trabajadores y hablar incluso del derecho constitucional. Hablar del conocimiento de los tratados internacionales, porque los tratados internacionales son vinculantes a aquellos que nosotros hemos ratificado en El Salvador. Y es de acatamiento forzoso del Estado salvadoreño hacerlo. Hay muchos tratados que en El Salvador, en gobiernos anteriores, no los cumplieron. Y son tratados internacionales y son ratificados por nuestro país. Entonces, el trabajador tiene que conocer, el dirigente sindical tiene que hablar en materia económica, materia social, materia política y en materia jurídica, porque es la herramienta básica del conocimiento para defender y tutelar los derechos de los trabajadores. Aspiramos con que en el futuro tener un movimiento sindical con muchos principios, con muchos valores, con convicción y fundamentalmente formado y preparado. El instituto creado por el Ministerio de Trabajo el día de ayer no solamente es una opción nuestra, es que la ley lo manda, que nosotros debemos de crearlo. Lo que pasa es que gobiernos anteriores nunca lo quisieron crear, porque dotar de herramienta del conocimiento al movimiento sindical puede en un momento dado de que incluso sea la masa más crítica de un gobierno, pero a nosotros sí nos interesa como gobierno tener una masa crítica, pero una masa crítica que sea honrada, honesta, justa, digna. O sea, pero cuando de repente sale Margarita Escobar, cuando de repente sale Donato Baquerano, cuando de repente sale la gente de Arena y la gente del FMLN atacando a este gobierno, por ejemplo, y nos atacan a veces de corrupción y decimos, por Dios, y los que han saqueado el país están queriendo juzgar y criticar a este gobierno. Es más, en este proceso histórico de que la oposición política pasó de ser determinante a irrelevante, yo creo que el movimiento sindical debe de ser la masa crítica de un país y debemos de trabajar en conjunto con el gobierno a fin de sacar adelante este país. Una oportunidad que se está brindando a la clase laboral a pocos días del 1 de mayo. Sí. El 1 de mayo tiene 2 enfoques. Número 1 es conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora, y esto porque hombres y mujeres fueron convertidos en héroes y mártires que han dado mucho para que hoy tengamos las condiciones laborales que todo el pueblo, el globo terráqueo lo tenga en materia laboral. Que muchas veces de repente el 1 de mayo es visto de forma desapercibido. Es más, casi la mayoría de los grandes medios de comunicación dicen que el 1 de mayo es el Día del Trabajo. No es cierto. Es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Una cosa es el trabajo como concepto abstracto, pero otra cosa es nuestra gente, la clase trabajadora. Los héroes y mártires de Chicago fundamentalmente fueron, entre otras luchas conmemorativas que han habido, son los que ofrendaron lo más valioso del ser humano, sus vidas, a cambio de lograr una jornada laboral como la que hoy tenemos. Ese es un enfoque de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora como 1 de mayo. Pero el otro enfoque es el planteamiento de la reivindicación vigente que los trabajadores deben de tener de cara a lo que viene en el futuro. Por ejemplo, a nosotros se nos han acercado muchas organizaciones sindicales de las 262 alcaldías del Ministerio de Trabajo y nos preguntan cómo va a ser el comportamiento del Ministerio de Trabajo después del 1 de mayo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, a un par de días del Día Internacional de la Clase Trabajadora,
como Ministerio de Trabajo, construir el gran legado que debemos de dejarle a los trabajadores. Ayer dábamos los datos nosotros, según datos oficiales internos y externos de OIT, apenas el 7% de la clase trabajadora activa en El Salvador está organizada. Pero está organizada solo apenas el 7%, porque en alguna medida no ha habido mucha credibilidad del movimiento sindical. Y porque también ha habido dirigentes sindicales que han puesto entredicho el movimiento sindical. Entonces, en la medida que profesionalicemos y construyamos una carrera eminentemente profesional de nuestros líderes sindicales, eso va a generar mayor conocimiento, mayor herramienta, pero mayor conciencia para sacar adelante los principios éticos y morales del movimiento sindical. Este es un legado que nosotros queremos dejar y lo hemos anunciado 3 días antes del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y nuestro planteamiento, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, el 1 de mayo, va a ser ese. Inicia la construcción de los grandes legados en materia laboral que debemos de dejar. Otro legado que debemos de dejar es que hay que actualizar y probablemente construir un nuevo Código de Trabajo, una nueva LOF. Lo que tenemos que hacer en este momento es que todos los funcionarios que hoy estamos, todos, somos cargos eminentemente temporales. Entonces tú, después que salgas, lo que tienes que hacer es recordar cuál es el legado que has dejado. Y nosotros debemos de dejar un legado de construcción de un aparato con un sistema de legislación que garantice y tutele los derechos de los trabajadores indistintamente quien sea el ministro de Trabajo en los próximos años. Nosotros lo que debemos de hacer es dejar una huella en el paso de este cargo de funcionario público y fundamentalmente que tenemos la bendición. Nuestro Ministerio de Trabajo cuenta con el total respaldo del presidente de la República para todas estas iniciativas. Porque el presidente dice, no vamos a tener otra oportunidad tan maravillosa y grande como la que hoy Dios y el pueblo nos ha dado y debemos de dejar los grandes legados históricos para el pueblo salvadoreño. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. Un mensaje muy importante, sin duda, para toda la clase trabajadora de nuestro país y nuestro reconocimiento a cada uno de ellos. Muchas gracias, Marisol. Siempre un privilegio compartir contigo. Gracias.